Bien, hoy veremos cómo es que se hace una inyección de código SQL. Este tipo de ataques lo que nos permiten es hacernos con una base de datos o algunos de los elementos que se encuentran ya registrados en alguna base de datos. Bien, para empezar nosotros utilizaremos una máquina, la cual ya hemos desplegado y tenemos su dirección IP. Primeramente vamos a hacer lo que es un ping, a la cual nosotros vamos a emitir solamente un paquete, ya que lo que nos interesa pues es saber si la máquina está activa. Como vemos, hemos emitido un paquete y hemos recibido el mismo paquete, quiere decir que la máquina nos responde y que está activa. Ok, ahora lo que haremos será un escaneo mediante Nmap, en el que lo que nos interesa es que nos reporte los puertos que están abiertos, que nos escanee todo el rango de puertos, y mediante el MinRate lo que queremos pues es que sea un poco más ágil el escaneo, además de que con el verbo C hacemos que nos vaya reportando lo que va encontrando sin esperar a que finalice todo el escaneo. Y bueno, evitamos que nos haga una resolución de DNS, colocamos lo que es la dirección IP y vemos que ahí nos empieza a hacer el escaneo. Por ejemplo, ya de entrada pues nos está reportando que el puerto 80 está abierto, y recordemos que este puerto generalmente se llega a utilizar para el protocolo que es HTTP, es decir que ese es el que nos muestra el contenido que se emite a internet, o por ejemplo lo que sería un HTML, algún sitio web, una página. Bien, como ya ha terminado el escaneo, ahora sí podemos ver que justamente el servicio que está corriendo es un HTTP, que el puerto 80 está abierto y es el único que encontró. Ahora correremos nuevamente Nmap, pero ahora intentando que nos reporte cuál es el servicio y versión que se corren para este puerto al menos. Por ejemplo el puerto 80, que es el que hemos encontrado que está abierto, y colocamos la dirección IP. Ahí empieza el escaneo. Aquí lo que nos interesa saber es que de acuerdo al puerto que se esté corriendo en al servicio que se esté corriendo en este puerto, nosotros vamos a saber más o menos por dónde atacar o ver qué vectores tenemos vulnerables para nosotros realizar un ataque. Bien, por ejemplo aquí vemos que el servicio que se corre es de HTTP en una versión de Apache. Aquí nos muestra la versión. Bueno, esto es interesante porque nos dice que tiene un HTTP de título login, es decir que es una ventana de acceso. Y pues bueno, nada más. Aquí, como nosotros podemos ver, tenemos el puerto 80 que se conecta básicamente a HTTP, es decir que nosotros nos podemos conectar a este puerto o a la máquina mediante este puerto, ya que se está ejecutando en HTTP. Es decir, nosotros podemos colocar aquí la dirección IP en nuestro buscador y pondríamos 2.80 para conectarnos por ese puerto. Y como podemos ver, pues sí, efectivamente es un login. Ahora, a lo que a nosotros nos interesa pues es que vemos que aquí nos pide unas credenciales de acceso, las cuales sería un usuario y una contraseña. Nosotros como tal pues no tenemos este usuario y esta contraseña, entonces hoy lo que veremos pues es justamente ver qué es una inyección de código SQL, donde básicamente nuestro objetivo es ejecutar un sitio web con capacidades de búsqueda en una base de datos de backend en el que se puedan buscar elementos, es decir, elementos que ya se hayan guardado. Por ejemplo, para este sitio ya tiene algunos registros con algunos usuarios y passwords que ya se han validado. Lo que nosotros intentaremos es apuntar a esos registros que ya existen para ver si es que nosotros podemos ya sea hacernos pasar por uno de esos registros que ya existen, o si es que nosotros podemos hacer un llamado a esos registros o a esas credenciales. Bien, justamente después de que se hace un inicio de sesión, la aplicación web lo que nos otorga o al usuario es un permiso especial, al cual generalmente se le llama cookie o un token de autenticación, que generalmente se asocia a la presencia en línea con la presencia autenticada en el sitio web.
Esta cookie generalmente se almacena en lo que es el navegador del usuario y en el servidor web. De aquí es que nosotros podemos tratar de secuestrar, digamos, esa cookie o hacernos pasar por esa cookie, la cual se encuentra almacenada en el servidor web. Y pues bueno, la inyección de código SQL es una forma de explotar páginas web que usan sentencias de SQL, en las cuales, pues como hemos visto, SQL nos permite recuperar y almacenar datos de entrada de un usuario. Si no está configurado correctamente, pues recordemos que este tipo de vulnerabilidades se pueden sanitizar mediante lo que serían entradas o consultas parametrizadas, que se haga una implementación de un Web Application Firewall en el perímetro de la red del servidor, pero existen diferentes servicios los cuales no han sido sanitizados. Si nosotros sabemos un poco de lo que es por ejemplo, el lenguaje de SQL que utiliza SQL, pues sabemos que generalmente se utilizan comillas. En lo que nosotros lo queremos, pues básicamente es colocar estas comillas, o el clásico OR 1 igual a 1. Esto con la finalidad de saber si es que el sitio web nos permite colocar caracteres especiales, como serían las comillas o como sería, por ejemplo, gato. Aquí, como vemos, pues no nos está poniendo ningún pero. Realmente nos está dejando pasar cualquier carácter que nosotros coloquemos. Entonces esto nos puede hacer ruido a que seguramente pueda tener una vulnerabilidad mediante una inyección de código SQL. Generalmente, o bueno, en realidad lo que sería el lenguaje que utiliza SQL, el par de comillas simples se utilizan para especificar los datos exactos que deben recuperarse de la base de datos. Por lo que nosotros, al colocar, por ejemplo, las comillas aquí, básicamente lo que estamos haciendo pues es manipular la consulta que se hace a la base de datos. Por ejemplo, aquí podemos poner un admin, si es que llegase a existir algún usuario registrado como admin, y colocamos las comillas haciendo que justamente apunte a lo que sería o básicamente que nos recupere la petición que se hace a la base de datos para este usuario, el usuario admin. Entonces, de este modo, como ya básicamente estamos haciendo que este registro apunte al admin o al usuario, en realidad ya no importaría lo que nosotros coloquemos como contraseña, ya que si en la base de datos se encuentra registrado el usuario admin, de entrada lo que es el código de SQL nos va a devolver lo que sería un 1 como validación de que encontró ese usuario, por lo que ya el registro de que encontró al usuario se guardaría en la variable que hace la búsqueda para el código SQL, por lo que ya de este modo nosotros ya no nos importaría que la password que nosotros coloquemos. Como podemos ver, al nosotros dar login, realmente nos da acceso. Al ser un CTF o una máquina que está diseñada nada más como fines demostrativos, pues aquí nos da una felicitación y nos da una flag garantizando que nosotros hemos accedido. Y pues bueno, de este modo es que nosotros podemos verificar si es que algún sitio web que hace peticiones a una base de datos es vulnerable a una inyección de código SQL. Recordemos que es importante que nosotros aprendamos cómo es que al menos la estructura de unas peticiones que se hacen mediante SQL, para que nosotros podamos ingresar estas peticiones y modificar las respuestas que nos va a entregar la base de datos o la petición que se hace mediante SQL. También recordamos que inicialmente tenemos que verificar si es que el sitio web no está sanitizado, es decir, que nos permite colocar lo que serían caracteres especiales como las comillas, como el símbolo de gato o de almohadilla que se conoce en algunos lugares, y justamente mediante esto nosotros poder hacer diferentes peticiones basadas en el código SQL para que nos devuelva alguno de los elementos que están en la base de datos. Bien, nos vemos en un próximo video.
can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go.